Palabra del Señor. En mi interior, escuchando las bondades y tu condición, siempre quieres todo lo mejor. Cuando Jesús hablaba y enseñaba, no lo hacía simple y llanamente así, como si nada, sino que en muchas ocasiones hacía una distinción entre la gente, es decir, la masa, y sus discípulos, Dando un mensaje específico a estos últimos, puntualmente. En el Evangelio aparece a través de esta pregunta de Jesús, ¿quién soy yo? Esta distinción, esta diferencia entre lo que dice la gente y lo que dicen los discípulos. Es decir, aquellos que están del otro lado de la calle, aquellos que en realidad no conocen profunda y realmente quién es Él, y aquellos que están con Él codo a codo y que lo conocen y comparten la vida. Los primeros, la gente, tiene una opinión desfasada de la realidad. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la gente lo entiende de una manera irreal. Es Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Acá está la realidad y la gente entiende una fantasía. Y uno se pregunta ¿por qué? Por la manera de pensar de la gente. No es una improvisación simplemente, nos pasa a nosotros, nos pasa en el mundo en el que vivimos. Cuando decimos la gente, decimos la masa, cuando hablamos del bulto, de cualquiera, encontramos que hay una manera de pensar, una manera de enfrentarse a la verdad y a la realidad que no condice con ella. Nosotros muchas veces entramos en ese ámbito y hacemos juicios, apreciaciones, consideraciones sobre realidades, sobre personas, emitimos opiniones, muchas veces con gran frivolidad, sin contenido, sin conocimiento de causa, sin habernos acercado a la realidad e interiorizado de ella, sin conocer a las personas e interiorizarnos de su realidad, haciendo un discernimiento concienzudo y responsable. Es decir, responsable de lo que voy a decir tiene consecuencias. En pocas palabras, muchas veces la gente, esta manera de pensar, esta realidad frente a la verdad y a la realidad, y nosotros cuando entramos en esa órbita, en ese modo, tenemos una apreciación muy frívola, muy liviana, separada muchas veces de la realidad. E interpretamos a Dios, a la Iglesia, a las personas, e inclusive los acontecimientos de la vida y cosas que nos pasan desde este punto de vista. Y emitimos un juicio. Basta mirar la prensa, basta vernos a nosotros mismos opinando y emitiendo juicios, ¿no es cierto? El político tal cosa, ¿no? Y largamos una serie de juicios sobre tal o cual persona y que en realidad ni le conocemos. Decimos los presos, bueno, que se quemen en la cárcel, ¿no? Y no los conocemos. Vemos al diferente, al distinto, al anciano, al niño, a aquellos que no piensan como nosotros y fácilmente espetamos un juicio, una apreciación, lo sacamos de nuestra historia y ponemos sobre ellos una realidad que muchas veces es muy parcial, muy simplista, muy infantil y que no existe en esa persona. Eso lo sentimos en nuestra propia carne cuando alguien dice algo de nosotros y ese algo es feo, ¿no es cierto? Y no nos gusta
y nos sentimos injustamente juzgados porque consideramos que hay parte de verdad, pero hay gran parte quizás que no condice con la realidad. Esto es lo que y esta realidad, esta manera de pensar, esta postura inmadura, infantil, irresponsable, no comprometida frente a la verdad y a la realidad, no es una improvisación, brota de un estilo de vida, brota de una manera de vivir, de una manera de pensar, de una postura frente a Dios y frente a la vida. Y nosotros nos enganchamos con esa onda del común de la gente, de esta inmadurez, de esta frivolidad, cada vez que entramos y opinamos así, de manera infantil e irresponsable. Y Jesús se separa de esta realidad y le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, nosotros? Lo cual significa que existe un desafío, podríamos decir así, un compromiso por parte de aquellos que quieren seguir a Dios, que quieren seguir los pasos de Jesús. No podemos simplemente pensar y opinar como opina, como dice acá, la gente, es decir, de manera infantil, inmadura, frívola, sin discernimiento, emitiendo juicios sin contenidos y sin responsabilidad. Tenemos un deber, una tarea, un contexto y un estilo de vida de donde tiene que brotar nuestra apreciación de la realidad y de la verdad y de Dios. Y eso es lo que está en el trasfondo de Pedro. ¿Y ustedes qué piensan? Pedro contesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y esa afirmación condice con la realidad y Jesús la aprueba, la acepta. ¿Por qué? Porque es real, porque es verdadera. Y afirma que eso que Pedro dijo está relacionado con un estilo de vida, no es una improvisación, no es un golazo que uno hace de media cancha, implica una actitud. ¿La actitud de qué? De discípulo. De discípulo. Un trasfondo, un contenido, una manera de vivir, un estilo de vida que nos lleva, nos desemboca en la verdad, en la realidad. Pero no por nuestra capacidad, sino por nuestra actitud de adherirnos al Maestro, siendo discípulos. 3 grandes características acompañan a este estilo de vida que nos hace acercar a la realidad, a la salud, a la verdad. Lo propio del discípulo es la capacidad de escuchar, lo que significa una actitud de fondo de receptividad de aquello que Dios te comunica en tu corazón a través de los hermanos y a través de la vida y de la naturaleza, y que uno tiene que estar abierto a pesar y a través de aquello que me guste o no me guste, me caiga bien o no. Ser receptivo significa que yo me acerco a esa realidad que Dios me ofrece de esta forma, de una manera como viene, no como yo quiero. No es manipulable esta realidad y esta actitud. La actitud de escucha es receptividad de un mensaje que uno lo tiene que acoger como viene. Te duela o no, te guste o no, te mueva la estantería o no. Primera gran actitud, pero no basta con escuchar el mensaje, con conocer aquello que Dios te da a través de su palabra o de su vida, en tu corazón, en el hermano o en la vida. Es necesario aceptarle, decirle, sí, la acepto, la quiero y la dejo entrar en mi vida, en mi manera de pensar, en mis criterios. Lo quiero y procuro, por lo tanto, hacerlo mío, es decir, asimilarla. Y en tercer lugar, llevarlo a las obras, es decir, convertirlo en obediencia, que se cumple. Cuando esto se da, la receptividad de la escucha, la aceptación,
la asimilación y la obediencia y las obras, entonces uno se convierte en discípulo de un maestro, del maestro de la vida, de la verdad hecha carne. Y por lo tanto, allí uno se conecta con la realidad con mayúscula, que es Dios, y la realidad, que es el mayor síntoma de la salud. Por eso, la respuesta que Jesús le da a Pedro a partir de esta expresión del discipulado, que es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, conectarse realmente con la realidad como es y con Él como es. Pedro le contesta con la primera palabra clave. ¿Es? ¿Le respondió? No. La primera palabra que Jesús le dijo a Pedro, no. Eso dijo Pedro a Jesús. Que Jesús le dijo a Pedro como respuesta: feliz. Encontraste la felicidad, eso es lo que le dijo. Te conectaste con la realidad, te hiciste verdaderamente un discípulo y por lo tanto encontraste la felicidad. Feliz de ti, Pedro. ¿Por qué? Porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, es decir, lograste superar la horizontalidad de lo meramente humano. Te fuiste más allá de tus pobres capacidades y entraste a formar parte de la capacidad de Dios. ¿Cómo? A través de la humildad, de escuchar, de asimilar y de obedecer, es decir, de ser discípulo. Encontraste la felicidad. Eso es lo que dice Jesús en el fondo. Y no solo eso, sino que a partir de acá, de que sos verdaderamente discípulo y feliz, entonces voy a poner en tus manos y en tu espalda a mi iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús nos llama a superar la mentalidad, el estilo de vida, la postura frente a la realidad que es el de la gente. Lo que todos hacen, la psicología de este mundo, la manera de vivir de este mundo, el estilo y la forma de vida de este mundo, para entrar en el estilo, en la mentalidad y la forma de vida del discípulo, en la órbita de Jesús. ¿Para qué? Para que escuchando, asimilando y obedeciendo, uno encuentre la verdadera felicidad. Y al encontrar la verdadera felicidad, no solo se convierta en portador de ella, sino que tenga la grandeza de llevarla y comunicarla a los demás, como lo hizo con Pedro y como lo hace también con nosotros. Gracias a ti, mi Dios, yo he vuelto a vivir con más valor, soportando tempestades a mi alrededor. Solo existe un puesto para dos. Gracias a ti, tu voz